Hola mis hermanos, que Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliakim, y para aquellos que me conocen, mi nombre es el mismo, Eliakim, así que me pueden llamar de la misma forma. Bueno, un chistecito para romper el hielo. De verdad que bueno, para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes compartiendo este módulo, clase o capacitación, llámelo como usted lo quiera llamar, pero todo esto que tiene que ver con parte de lo que se quiere hacer, que vuelvo y repito, tiene que ver con cada uno de nosotros, como iglesia, como cuerpos del Señor, y la verdad que es de mucha bendición poder aprovechar esto porque así vamos teniendo herramientas para poderle hacer frente a las situaciones que por ahí el Señor permite, y está bueno que nosotros como pueblo de Él siempre podamos estar preparados, como el buen soldado que ni se ofrece ni se niega, siempre está preparado. Y hoy quería compartir con ustedes dentro de este primer módulo, el módulo 1, dice ajustando la mira. Y esta pequeña enseñanza que tiene que ver con la semilla, ¿no? Fíjense que cuando nosotros escuchamos ese término semilla, lo primero que se nos viene a la mente es algo pequeño, porque si bien la semilla suele ser eso, suele ser algo pequeño, pero a veces menospreciamos o dejamos un poco de lado, por nada, una semilla es algo chico, pero no evaluamos o no analizamos un poco más que esos grandes árboles o esos grandes plantíos de fruta, de verdura, siempre empezaron con algo chico. En este caso relacionándolo con eso de la semilla. Y es sumamente importante esto y tiene que ver con lo que vamos ahora a compartir, porque aunque para muchos parezca algo pequeño, algo insignificante, algo milimétrico, si yo lo relaciono un poco con usted y conmigo, lo podemos ver cuando nosotros en algún momento, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, éramos también algo milimétrico, algo pequeño, algo diminuto, éramos una semillita. Y con la ayuda de Dios, con la ayuda de esa mami, con eso que nos aportaba, con eso que nos alimentaba, con eso que nos cuidaba, que fuimos creciendo, ahora somos personas adultas, que algunos tenemos hijos, algunos tenemos responsabilidades, que a lo mejor en un momento, ¿quién se iba a imaginar que usted y yo hoy vamos a estar donde estamos? Pero en un inicio fuimos una pequeña semilla. Entonces es muy importante esto porque cuando usted escucha el término de semilla, no piense que es algo pequeño, porque sí, si bien en cuanto al tamaño es algo pequeño, pero de esa semilla depende algo que con el tiempo se va a convertir en algo muy, pero muy, muy grande. Y a eso es lo que nos vamos a enfocar un poco hoy con estas clases, con este material que la verdad que está muy bueno. Y hablamos de la semilla. ¿Por qué hacemos relación con esto? Porque es el deber de todo creyente. Es el deber de todo hijo de Dios. Tener siempre preparada esa semilla. Para uno puede ser de una forma, de otra forma, porque sabemos que a Dios no nos hizo todos iguales, sino con diferentes caracteres, con diferentes personalidades, con diferentes emociones, con un montón de cosas y de cualidades que Dios nos ha repartido. Pero lo que sí debemos tener en común es que nosotros siempre debemos tener esa semilla preparada, porque no sabemos en qué momento, en qué contexto o en qué situación el Señor puede hacer que todo se dé para que nosotros podamos sembrar esa semilla. Y esa semilla, mis hermanos, es su palabra, es el mensaje de salvación, es todo esto que tiene que ver con la gran comisión que la iglesia como equipo, de la mano de Contracorriente y de todos los hermanos que tienen que ver con todo este tema de evangelismo, queremos empezar a llevar en marcha y donde le queremos hacer ver que usted puede ser parte de eso. Hermano, ¿y cómo llevo esa semilla? Muchas veces es difícil hablar de Cristo, muchas veces es difícil hablar de situaciones que tienen que ver con la palabra, porque nos da vergüenza, porque nos da temor, porque aquel hermano fue un poquito más extrovertido, yo soy más introvertido. Eso lo entendemos porque, como lo dije al principio, el Señor nos hizo diferente. Pero una cosa es que nos dé vergüenza, otra cosa es que nos dé temor y otra cosa es que no estemos preparados.
Y eso es lo que se quiere con estos talleres. Que de poquito en poquito vayamos forjando conocimiento para que en el momento que así Dios lo disponga nosotros podamos estar preparados, y qué bueno que cuando ese momento se dé yo tenga que dar, o yo tenga esa semilla lista para que el Señor después a su tiempo haga la obra. Lo primero que tenemos que hacer es siempre pedir oración. Pedir en oración al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe en cómo manejarnos, en cómo llenarnos de Él, en cómo saber qué decir. Y después lo otro más importante o igual de importante es que nosotros nos podamos capacitar, nos podamos llenar. Porque ¿qué vamos a sembrar si no tenemos nada nosotros? ¿O qué palabra vamos a compartir si no tenemos nada nosotros? ¿O qué podemos decir si nosotros no lo leemos? Y por eso estos mensajes que vamos a, o estos pequeños videitos que vamos a estar compartiendo. Dice, no se trata simplemente de aprender un discurso, sino de internalizar una verdad que transforma y nos permite compartirla con convicción y amor. Acá no es como mucha gente que aprendió, repitió y listo. No. Usted y yo, que seguramente usted tendrá testimonios, tendrá vivencias, tendrá situaciones en las cuales usted fue testigo del poder del Señor. Se trata de eso, de manifestar lo que verdaderamente dice su palabra con lo que Él verdaderamente ha hecho en la vida suya y en la vida mía. Entonces no es solamente un discurso, bueno, voy a escuchar al hermano, me grabo lo que digo, lo repito y listo, no. Es tener confianza y la convicción, porque lo hemos vivido, de que lo que dice su palabra es real. Dice, para ello abordaremos una visión que reúne las partes importantes del mensaje de salvación, que tiene que ver con semilla. ¿Qué mayor o qué mejor semilla para sembrar, valga la repetición, que el mensaje de salvación? Porque de él depende todo, mis hermanos. Usted y yo ya en algún momento lo recibimos, gloria a Dios por eso. Pero hay mucha gente que no lo ha escuchado, que no lo ha recibido y que necesita que esa semilla llegue a su corazón. Entonces dice, que integra todas sus aristas y se centra en el amor de Dios, la gracia y Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Sabemos que su palabra dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es necesario que la humanidad conozca de este Jesucristo, de este Jesús, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Dice el mensaje de eternidad, y voy a mostrar esto acá rapidito, que es más o menos sobre esto. Al final hay una actividad, acá creo que se puede ver, es un dibujo donde básicamente refleja el mensaje de salvación y los dos caminos que hay. Por un lado tenemos los problemas, las consecuencias, la muerte, el juicio, el pecado, culpable, sucio, esclavo, enemigo, bajo ira. Y por el otro lado, la contracara, soluciones, llamado, cielo, perdonado, inocente, vivo, limpio, libre, amigo y amado. Todo esto que tiene que ver con el mensaje de salvación, que sabemos que la humanidad y que nosotros en algún momento estuvimos así, porque lastimosamente hay dos caminos. Está la condenación y la vida eterna. No hay un camino intermedio. Qué bueno sería, ¿no? Poder tener la posibilidad de, no, aquí hay una tercera vía, pero en el Señor no es así. Hay salvación y hay condenación. Y nosotros como hijos suyos, que ya pudimos hacer mano de esa salvación, es un deber que nosotros podamos prepararnos para que esa otra persona pueda escuchar este mensaje y también pueda hacer mano de esa salvación y pueda conocer la verdad. Porque su palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Su palabra. Esta es la verdad de la que habla el Señor. Entonces, lo principal es eso. Primero internalizarnos, primero prepararnos, primero conocer, primero estar convencidos, porque nosotros lo hemos experimentado, de lo que vamos a llevar. Dice, el ser humano tiene un problema. Bueno, tenemos muchos en realidad, ¿no? Pero puntualmente que tiene que ver con esto. Hemos desobedecido e ignorado y dado la espalda a Dios. Bueno, básicamente lo que está pasando hoy en día tiene que ver con eso. Dice un versículo de la Biblia, porque separado de mí nada podéis hacer. Y es así. Separados del Señor nada podemos hacer.
y nos damos cuenta en lo que pasa día a día en la sociedad. Dice, Dios en su santidad nos dio una ley para vivir correctamente, pero no la hemos obedecido. Consecuencia de la desobediencia, caemos en el pecado. Consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte, dice su palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, los mandamientos son como un espejo donde nos muestran nuestra condición. Hemos mentido, hemos robado, hemos tenido pensamientos o actos impuros, no hemos honrado a Dios, ni hemos guardado su palabra, ni hemos guardado las cosas que Él acá nos ha dejado por escrito. ¿Y qué trae eso como consecuencia? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo primero que tenemos que saber. Es lo primero que tenemos que estar claro. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros del Señor? Nuestro pecado. Y por pecar y no arrepentirme y no reconocerlo, nosotros estamos, dice su palabra, separados de la gloria de Dios. Esa gloria que tiene que ver con salvación, con vida eterna. Esto significa que somos pecadores, culpables delante de Dios, muertos en nuestros pecados. Y acá hay varios versículos para respaldar esto que venimos hablando. Efesios 2:1, que después con tiempo ahí en su casa puede buscarlo, puede prepararse y puede leerlo mucho más. Sucios ante Él, esclavos del pecado y del enemigo. Eso está en Juan 8:34. Enemigos de Dios, está en Romanos 5:10. Y que la ira de Dios permanece sobre nosotros. Eso está en Juan 3:36. En otras palabras, tenemos un problema eterno. La humanidad tiene un problema eterno. Y es ahí donde el Señor nos quiere para que nosotros podamos ser parte de esa cura a este problema, de esa solución a este problema. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la verdad. Y esa verdad ya nos hizo libres. Nosotros tenemos las herramientas para poder ayudar a ese que todavía espiritualmente está cegado, que todavía solamente ve las cosas en lo terrenal y no en lo sobrenatural de Dios. Dice, ¿cuál es la consecuencia? Existe una eternidad y está establecida que el ser humano muera una sola vez. Y después un juicio, y de la manera que está establecido para los hombres, que muere una sola vez, y después de esto el juicio. Eso lo podemos ver en Hebreos 9:27. Ese día habrá un cielo y un infierno. Y acá sí quiero leer con ustedes este pasaje de la Biblia, en Mateo 25:46. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. Dice 25:46, dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lo decía al principio, no hay un tercer camino, hermanos. Está el castigo eterno y la vida eterna. Y acá cuando se refiere, e irán estos al castigo eterno, se está refiriendo a todo aquel que lastimosamente no le reconoció, no se arrepintió, no lo aceptó como su Señor y Salvador en su corazón y en su vida. Y dice, y los justos a la vida eterna. Tienen que ver con todos aquellos que hemos sido justificados por su gracia. Que yo soy justo, o que vos, no, usted no es justo porque usted es bueno, porque yo soy bueno. Nosotros somos justos porque fuimos justificados por su gracia, mediante esa entrega en la cruz del Calvario, donde Él redimió todos nuestros pecados y todos los pecados de aquellos que le reconocieron como Señor y Salvador. Lastimosamente, eso va a pasar. Y es lo que nosotros tenemos que darle a conocer al mundo, no para meterle miedo ni mucho menos, sino porque hay una realidad que no la podemos evitar. ¿Estaría bueno que la pudiéramos evitar? Estaría bueno. Pero como esto no tiene que ver con nosotros, sino con papá, entonces lo ideal sería que nosotros podamos ser de bendición y saberle hablar a la gente, decir a la gente que todavía estamos a tiempo, que mientras hay vida hay esperanza de poder entregar su vida a Cristo y que Él pueda hacer cosas nuevas y asegurar esa salvación, esa vida eterna. Dice, Dios en su infinito amor proveyó una solución, que la hemos escuchado un montón de veces en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a este mundo y en la cruz cargó nuestros pecados, culpa, muerte, suciedad, esclavitud y enemistad con Dios. Él soportó la ira divina para que nosotros tuviéramos que pagar por nuestros pecados.
Él se hizo cargo de la deuda que usted y yo teníamos. Y eso lo tiene que saber la gente. Hermano, pero eso lo dice todo el mundo, eso está bien, pero acuérdese que usted está llevando el mensaje de salvación. Y el mensaje de salvación, por más que muchas veces se escuche repetitivo y aburrido, es la misma realidad siempre. Es la misma realidad siempre, para aquel que no le conoce. No es que yo lo voy a cambiar, bueno, para que se haga más ameno, más grato. No, es su palabra. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Pagó el pecado de todos nosotros, pagó la culpa de todos nosotros. Lastimosamente, ese sacrificio tiene validez y tiene peso para aquella vida, para aquel corazón que lo acepte, que lo reconozca, que se arrepienta y que le abre su corazón y su vida para que Él entre a morar en él. Pero hermano, y la Biblia no dice que fue por toda la humanidad. Sí, Él hizo el sacrificio por toda la humanidad. Pero aquel que no se arrepiente, aquel que no entrega su vida a Cristo, lastimosamente, el precio de ese sacrificio es como si para él no hubiese tenido validez, porque no lo aprovechó. Y nosotros estamos en el deber de, aunque parezca repetitivo, siempre estar preparados para decirle a la persona, o a cualquiera que fuese, que hay una oportunidad, que hay un Salvador, que hay un mediador, que hay un Dios que quiere hacer cosas buenas y cosas grandes. Por más que parezca repetido, por más que parezca aburrido, no nos dejemos cansar, porque en algún momento alguien como usted no se cansó. Alguien estuvo ahí siempre para decirle, para animarle, para incentivarle, para hablarle del Señor. Y es nuestro deber hacer lo mismo. Dice, ahora por medio de su redención nuestra condición puede cambiar. De pecadores a perdonados, de culpables a justificados, de muertos a vivos en Cristo. Y vamos al libro de Juan 11, 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De muertos a vivos. Pero hermano, ¿cómo es esto? Si yo estoy vivo. No, que yo estamos vivos, pero parece que cuando usted y yo no teníamos al Señor, nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra. Y pasamos a tener vida cuando vinimos a Cristo. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esa gente que no tiene a Cristo está muerta. Necesita conocerle para pasar de muerte a vida, a esa vida que tiene que ver con eternidad, con salvación. Dice, de esclavos del pecado a libres en él. Romanos 6:22. Vamos a leer rapidito acá. Romanos 6:22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No hay cosa tan mala que usted y yo hayamos cometido o que la humanidad haya podido cometer que Él no tenga la capacidad de perdonarle, que Él no tenga la capacidad de limpiarle y que Él no tenga la capacidad de aceptarle y de hacerle parte de esa vida eterna. Y eso la gente lo tiene que saber. Dice, de enemigos a amigos de Dios. Juan 15:15. Estamos acá. Dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Dios no quiere que nosotros estemos lejanos de Él. Dios no quiere que la humanidad, que su creación, esté lejana de Él. Dios quiere amistarse cada día más con nosotros. Y Dios quiere que nosotros como equipo, como iglesia, como cuerpo, como miembros, podamos ser también ese canal de bendición. Y estar siempre preparados para que aquel que está necesitando una palabra, aquel que está necesitando esa inyección de esperanza, nosotros podamos estar ahí para ser de bendición. Y por eso
están buenísimos estas clases, estos módulos, porque de a poquito vamos a ir aprendiendo todo esto que el Señor quiere que nosotros perfeccionemos para el trabajo de su obra. Dice, de condenados a eternos receptores del amor de Dios. Dios te sacó de condenación y te trajo ahora al equipo victorioso, al equipo vencedor, al equipo que dice su palabra que tendrán vida eterna. Dice, esta es la conversión, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador es lo que transforma nuestras vidas para siempre. Todo esto es por gracia. Que su palabra dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No seamos mezquinos a veces. Queremos que unos sí y otros no. Pero esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Y es por gracia. Es por su amor, es por su misericordia. ¿Cuál es el deber suyo y el deber mío? Tener esa semilla siempre preparada. Es algo chiquito, es una palabra chiquita, pero puede cambiarle la vida y el corazón a todo aquel que la escucha. Así que nada, mis hermanos, de verdad que les animo a que sigamos preparándonos, capacitándonos. Al final de la clase hay una pequeña actividad con eso que yo les mostré de los dos caminos de la eternidad. Lea bien la consigna, está al final del material, y la actividad como tal no tiene errores. Lo que sí, sea como sea que usted la arme, tiene que fundamentarla obviamente con la palabra. Recuérdese que siempre que se habla del Señor o de la palabra, usted tiene que tener el respaldo. Eso es lo que le va a dar a usted seriedad cuando hablamos de su palabra, tener el respaldo de la misma. Después hagan esa actividad con calma, con tiempo, y eso es lo que nos va a ayudar a agarrar más agilidad en todo este tema. Así que nada, de verdad que es un gozo, un privilegio poder haber compartido con ustedes esto. Y nada, si Dios lo permite, nos vemos en otra oportunidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos.